El profeta Daniel era un joven de una familia noble, aproximadamente de unos 15 años de edad, cuando fue capturado y llevado cautivo por el imperio babilónico en el tiempo de la deportación. Babilonia en ese momento era, se estaba convirtiendo, ¿no?, en la potencia mundial, y aparte de eso era lo que podríamos llamar la capital mundial del pecado, de la idolatría, del paganismo. Y Daniel fue llevado cautivo allí a Babilonia junto con otros jóvenes también nobles para hacerles una especie de lavado de cerebro para que adoptaran la cultura babilónica y ayudaran allí sirviendo al gobierno de Babilonia para tratar con los judíos. Esa es básicamente la historia que nos presenta la Biblia con respecto a este joven. Y para un joven que es desarraigado de su tierra, de su familia, de su comunidad de fe, a una edad tan joven, y que empieza a ser adoctrinado en una cultura muy diferente a la de él, una cultura en la que va a vivir inmerso durante el resto de su vida, pues le sería muy fácil abandonar su manera de pensar, abandonar todo lo que había aprendido hasta ese momento, todo en lo que había sido enseñado por sus padres, para adoptar esta nueva filosofía de vida, para adoptar esa nueva realidad que estaba viviendo. Le hubiese sido muy fácil a cualquier joven en esas circunstancias apartarse de lo que él creía, de lo que él pensaba, olvidarse de sus raíces, olvidarse de su fe, de sus convicciones, de sus costumbres, y empezar una vida totalmente diferente a la que traía hasta ese momento. Sin embargo, nosotros vemos que Daniel, contra todos los pronósticos, se mantiene firme. Él permanece firme en su fe como un guerrero victorioso que vence al mundo, que vence a la cultura de su tiempo, y más bien lo vemos en la Biblia siendo usado como un instrumento de Dios en medio de esa cultura para que las personas conociesen al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Entonces, eso es algo que nosotros leemos en las Escrituras y nos parece sorprendente, cómo este joven, siendo desarraigado de su tierra, de sus costumbres, de todo esto, de su fe prácticamente, de su entorno de fe, de su comunidad de fe, logra mantenerse como un hombre de Dios en medio de un paganismo tan fuerte como el que se vivía en Babilonia. La pregunta es, ¿cómo puede ser eso, no? ¿Cómo puede ser que este hombre se haya mantenido firme? ¿Qué hace que Daniel permanezca como un creyente victorioso a pesar de la circunstancia que estaba viviendo allí? ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hace que este hombre se mantenga firme? Y de eso vamos a hablar en el texto que vamos a estudiar hoy. Obviamente no vamos a hablar de Daniel, pero sí vamos a hablar de la victoria del creyente. Vamos a hablar de cómo es la guerra que está viviendo el creyente y cómo el creyente puede permanecer firme a pesar de las realidades que le rodean constantemente y que le desafían o le incitan a apartarse del camino del Señor. Hoy continuamos con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan y tenemos un lema en toda esta serie que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 42 que se titula La victoria del cristiano. Y vamos a estar estudiando hoy Primera de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5. Primera de Juan 5 versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En la primera epístola, que es la que estamos estudiando, el apóstol Juan escribe a una iglesia que está siendo minada, que está siendo perjudicada, afectada, dividida
por la falsa doctrina gnóstica. Estamos estudiando en el capítulo 5, donde el apóstol Juan cierra la carta, porque este es el último de estos capítulos de la carta, cierra esta carta haciendo una descripción muy completa de lo que es la vida del creyente, ¿cierto? Es lo que estamos estudiando en este capítulo 5. Y específicamente en este capítulo, Juan nos muestra 10 aspectos de la vida del creyente verdadero. Y es lo que hemos estado estudiando ya hace unos domingos. Hemos visto ya 2 aspectos. El primero que vimos fue acerca de la fe, ¿cierto? La fe del cristiano. Y el segundo que vimos hace 8 días fue el amor del cristiano. Hemos hablado de la fe del verdadero creyente, hemos hablado del amor del verdadero creyente. Y en el texto que nos corresponde hoy y que acabamos de leer, Juan nos presenta el tercer aspecto de la vida del creyente y es su victoria. La victoria del cristiano. Hoy veremos en 3 puntos la victoria del creyente. ¿Cuál es la guerra que está librando el creyente? ¿Cómo es esa guerra? ¿Qué posición tiene el creyente en esa guerra? Y todo eso lo vamos a estar viendo aquí en este estudio, si Dios nos lo permite. Vamos a comenzar con el primer punto. Lo primero que el apóstol Juan nos habla con relación a la guerra que vive el creyente es de el vencido. Ese es el primer punto de nuestra enseñanza hoy, el vencido. Juan comienza hablándonos de que aquí hay un vencido, ¿no? Y en el versículo 4, la primera parte, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y cuando hablamos de la guerra que libra el creyente, muchos piensan que el enemigo del creyente son los problemas. Recuerdan, hemos estado como aclarando esa situación de la guerra espiritual a través de lo que Juan nos está enseñando. Generalmente muchos cristianos piensan que el enemigo del creyente son los problemas, son las enfermedades, son la pobreza, es la situación difícil económica. Bueno, prácticamente todo lo que quiere dañar nuestro bienestar, ¿cierto? Lo que quiere dañar nuestro bienestar, entonces es el enemigo. Para muchos eso funciona así. Y lo que hacen es creer que Dios simplemente es el que le soluciona todos los problemas. Pero según este texto, mis hermanos, nosotros que estamos estudiando, leyendo, según este texto, para la iglesia, ¿quién es el enemigo al que hay que vencer? ¿Quién es? El mundo, ¿cierto? El mundo que pretende apartarnos de Dios. Juan lo dice ahí, vence al mundo. Si el enemigo es el mundo, ¿a qué se refiere el apóstol con la palabra mundo? ¿Cierto? Porque entonces algunos pueden estar pensando que estamos hablando del planeta, de las personas que viven allí. ¿Qué es el mundo? Pues recordemos que esto ya lo hemos visto. Recordemos que en toda la carta Juan está utilizando esa palabra mundo para referirse al sistema, ¿cierto? Esta palabra en griego es cosmos y se usa para referirse no al mundo físico, en este contexto, obviamente, sino de manera figurada para hablar del sistema de maldad, de pecado del hombre sin Cristo y cuyo príncipe es Satanás. Es el sistema que opera en el mundo, el sistema de pecado. Recordemos que el hombre cayó en Adán y que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que es un enemigo de Dios, que es esclavo del pecado. Y eso se traduce obviamente en un mundo en tinieblas, ¿cierto? En un mundo lleno de pecado. Si los habitantes del mundo son pecadores, pues ¿cómo será el mundo? Un mundo en tinieblas. ¿Cómo será el sistema que ellos crean, que crea el mundo, que es de hombres pecadores? Pues un sistema pecaminoso de maldad. Un sistema en donde el hombre decide apartarse de Dios, rebelarse contra Dios, donde el príncipe es Satanás, y obviamente ese sistema es un sistema de maldad. Ese sistema de maldad se rebela contra Dios, contra lo que Dios ha establecido en su palabra, en su ley. Y la Biblia, nosotros vemos que la Biblia expone y denuncia en diferentes textos este sistema. Vimos cómo el mismo apóstol Juan en el libro de Apocalipsis hace una descripción simbólica de este mundo a través de 2 bestias. ¿Sí recuerdan cuando estudiamos esto del mundo? Juan presenta al mundo
con la figura de dos bestias, ¿no? Una descripción simbólica en donde a través de esas bestias nos muestra qué es el mundo. Una de esas bestias, recordemos que era el sistema político, económico, judicial, militar, todo esto que va en contra de Dios, obviamente. Y la otra bestia nos hablaba, si ustedes recuerdan, del sistema religioso, ideológico, filosófico de este mundo, contrarios a Dios y a su ley. Miren cómo el mundo abarca esos dos frentes, ¿no? Tanto el sistema político, judicial, militar, como también el sistema ideológico, religioso, ¿cierto? De este mundo. Y con esos sistemas opera. La primera bestia, es decir, el sistema político de este mundo, impone sus criterios y si uno no obedece, si todos no hacemos lo que ellos dicen, pues entonces nos persigue, ¿cierto? Y el sistema religioso e ideológico lo que hace es engañar y seducir con sus mentiras para apartar a las personas de Dios. Esa es una realidad. Lo hemos visto, ¿cierto? También hemos aclarado, mis hermanos, ustedes recordarán, que no estamos diciendo que la religión y las políticas sean malos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la familia, la iglesia y el Estado son instituciones de orden divino. Dios estableció estas instituciones, no son malas. Lo que estamos diciendo es que el hombre caído ha corrompido los distintos estamentos del mundo y ha creado un sistema político, religioso, ideológico, abiertamente pecaminoso y contrario a Dios y a su ley. Esa es la realidad. El hombre con su pecado, donde quiera que ha entrado, ha permeado de pecado las instituciones. Y la iglesia, a la que escribe Juan, el apóstol, aquí en esta carta, pues conocía el actuar de ese sistema. Recordemos que ellos conocían el actuar del sistema del mundo en los dos frentes, ¿no? Por un lado, ellos habían sido perseguidos por su fe. Ellos ya conocían lo que era la imposición y persecución del Estado, pero también, ahorita en este momento en donde les escribe Juan, ahí en ese momento, lo que ellos están viviendo es una persecución a través de una falsa doctrina. Lo que ellos están viviendo es que el mundo ha querido infiltrar sus engaños a través de una falsa doctrina. Entonces, esta iglesia a la que le escribe el apóstol Juan, pues ya conocía el actuar de el mundo, el actuar de este sistema de maldad, tanto por en el aspecto político como en el aspecto ideológico. Y esto es importante porque ese es el contexto de nuestra carta. Por eso Juan, el apóstol, escribe a la iglesia de esta manera. Por eso les está hablando aquí, le está diciendo, ese mundo está vencido. Y nosotros también, la iglesia de este tiempo, conocemos el actuar del mundo, de ese sistema de maldad. Porque vivimos inmersos en medio de realidades que nos muestran cómo opera el mundo. Ese sistema de este mundo, a través de la política, de las ideologías, lucha en favor del pecado, del asesinato de niños en el vientre, por ejemplo, del sodomismo, del libertinaje. Nosotros sabemos cómo este mundo controla las instituciones, los medios de comunicación, los centros educativos, etc. Y nosotros sabemos cómo ese sistema del mundo, valiéndose incluso muchas veces de centros educativos, de sistemas legales, ¿cierto? Pretende adoctrinar a nuestros hijos, convenciéndoles con argumentos falsos y hasta ridículos, tratando de convencerles de la inexistencia de Dios, haciéndoles pensar que Dios no existe, haciéndoles dudar de la verdad absoluta a través del relativismo, seduciéndolos con libertinaje para permear su moralidad. Y todo lo que estamos viendo nos muestra que ese sistema está activo. Es una realidad que nosotros vemos. La juventud hoy en día se le está adoctrinando en las instituciones con todas estas cosas. Se les está enseñando que no hay un Dios que juzgue las acciones del hombre.
Se les está enseñando que no hay una verdad y una moral absoluta y que por lo tanto pueden vivir y hacer con su vida lo que bien les parezca. Que pueden vivir en fornicación, que pueden vivir en cualquier perversión, porque al fin y al cabo no hay Dios, ni hay moral absoluta. Que no hay límites para ellos, prácticamente. Lo peor de todo esto es que se han encargado de hacer leyes que respalden estas situaciones, que respalden toda esta inmoralidad y todo este pecado. Tanto que incluso opinar contra el sistema es un delito hoy en día. Opinar contra el sistema es una ofensa, es algo grave. Entonces prácticamente ellos quieren que no todos vivamos calladitos haciendo como ellos mandan. Esa es la realidad en la que vivimos. Nosotros conocemos el operar, el obrar de este sistema. Para nosotros esto no es solamente teoría. Nosotros vemos, al igual que la iglesia a la que escribe el apóstol Juan, vemos esas realidades. Y ni hablar de los sistemas de pensamiento ideológicos, de las falsas doctrinas, del evangelio de la prosperidad, de todas estas cosas que son obviamente ataques del mundo contra la iglesia. Entonces, si la palabra mundo aquí se refiere a todo ese sistema político, económico, judicial, militar, pero también ideológico, religioso, que se levanta contra Dios y cuyo príncipe es Satanás, ¿cómo debe ser nuestra relación frente al mundo? ¿Cómo debería ser nuestra relación frente al mundo? Es la pregunta. ¿Cómo debería ser nuestra actitud, nuestra manera de relacionarnos con el mundo? Pues es lógico que los creyentes no podemos estar en favor del mundo. Es lógico que nosotros no podemos estar de acuerdo con el mundo. Es lógico que debemos estar en contra. Nuestro objetivo en relación a ese sistema es, como dice el apóstol Juan en esta epístola, es vencerlo. Esa debe ser nuestra actitud frente a este sistema. Por eso, aunque nos censuren, nosotros estamos en contra de lo que el mundo nos quiere imponer. Nosotros estamos en contra de la enseñanza del mundo. Estamos en contra de su relativismo y enseñamos la verdad absoluta. Por eso participamos en política, procurando elegir con criterios bíblicos a la persona que va a comandar nuestro país. No por preferencias políticas, ojo, porque hay personas que son apasionadas en el tema de la política, pero si somos cristianos, nosotros no podemos defender causas ajenas. Nosotros tenemos una causa que defender y es el evangelio. No podemos estar respaldando a este o aquel. No, nosotros defendemos el evangelio y la manera en que podemos hacerlo es sencillamente votando por estas personas que están a favor de los criterios bíblicos. No podemos encontrar un cristiano, difícil encontrar un cristiano por quien votar que pueda representarnos, es difícil, pero por lo menos votamos por personas que son acordes a los criterios bíblicos. Por eso educamos a nuestros hijos como dice la Biblia, porque estamos en contra del sistema. Obviamente, los creyentes no podemos amar este mundo, este sistema de pecado. No debemos estar de acuerdo con él. No debemos sentirnos cómodos en el sistema del mundo. El apóstol en este texto nos muestra a nosotros, a la iglesia de Cristo, como una comunidad en guerra contra el mundo. En guerra. Nosotros estamos en guerra contra ese sistema. Por eso estamos en contra de todo ese accionar del mundo, de todo ese proceder del mundo, ¿no? Estamos en contra, por ejemplo, del evangelismo moderno, que quiere mezclar la palabra de Dios con el mundo, con los criterios del mundo. Hoy en día se quiere hacer una mezcla para hacer más atractivo el evangelio, lo están mezclando con criterios del mundo. Pero la pregunta es, ¿será eso correcto? ¿Eso será bueno? ¿Podemos empatizar esas dos cosas? ¿Podemos hacer una mezcla de dos cosas que son totalmente opuestas?
No, el texto nos está mostrando que no. La Biblia nos dice que no. Algunos se preocupan porque predicamos el Evangelio como iglesia, que las iglesias bíblicas anunciamos la verdad, predicamos el Evangelio como dice la palabra de Dios, pero no son muchos los que se añaden, no son muchos los que llegan, ¿cierto? Muchos vienen, pero no se quedan, y algunos como que se preocupan, y hasta preguntan, ¿será que estamos haciendo algo mal? ¿Cierto? ¿Será que nos falta imponer algo nuevo, hacer alguna estratagema humana para que la gente se quede? La pregunta es, ¿por qué se debería quedar alguien en la iglesia? ¿Por qué debería venir una persona? ¿Y por qué debería quedarse alguien en la iglesia? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué debería venir una persona y por qué debería quedarse? ¿Por qué? Porque creyó en el evangelio bíblico. Esa es la razón. Es decir, evangelizar es eso, es predicar el evangelio. Miren que no se consiste en traer gente, no, en predicar el evangelio. Esa es nuestra preocupación, nuestro deber, ese debe ser. Dios nos manda a predicar el evangelio, no a vivificar a los muertos como si tuviéramos el poder nosotros de vivificarlos. Ese es un trabajo de Dios. Lo nuestro es predicar el evangelio. Lo nuestro es hablar lo que Dios dice y Dios obrará en los que Él quiere. El propósito no es que la gente venga a la iglesia, no es que la gente se quede en la iglesia, porque si así fuera, entonces hagamos todo lo posible. Entonces yo debería venirme con un piercing en la nariz y con unos pantalones en jean rotos para que la juventud se sienta como en su casa y se acerque. Entonces yo debería traer a una orquesta del mundo para que toque aquí en las alabanzas, para que las personas se queden. Ese no es el objetivo. Dios no nos mandó eso. Mire, ustedes busquen en la Biblia, verá que la Biblia no nos dice a nosotros que nosotros debemos traer la gente con engaños, con artimañas para que se queden aquí y mantenerlos aquí metidos. Es que ese no es el propósito. Nuestra única labor en esta tierra es predicar el evangelio bíblico y formar discípulos de aquellos que crean. Esa es nuestra razón de ser como iglesia. No estamos de acuerdo con el evangelismo moderno que quiere mezclar el mundo con la iglesia, la palabra de Dios con el sistema de maldad, porque eso no se puede. No se puede. Santiago dice claramente en Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Claramente, no puede un hombre que se confiesa creyente, que se confiesa cristiano, amar el sistema de este mundo. Claramente no podemos mezclar estas dos cosas porque el mundo es antagónico a nuestra fe. Sería una contradicción, no se puede. No se puede mezclar. Un evangelio mundanalizado no es el evangelio. Juan nos recuerda que la guerra de este mundo que libra al creyente tiene un vencido. Y ese vencido es el sistema de este mundo. Y eso es maravilloso. Ese sistema Juan lo describe como vencido. Ese sistema cuyo príncipe es Satanás, Juan lo describe como vencido. Y es lo que nos muestra en este primer punto. Que todo ese sistema está vencido. Lo segundo que nos muestra el apóstol en relación a la guerra que libra al creyente es el vencedor. Ya vimos un vencido que es el sistema de este mundo. Ese sistema de maldad está vencido según lo que nos está enseñando aquí Juan. Pero entonces, ¿quién es el vencedor? Volvamos a leer lo que Juan dice en la primera parte del versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El sistema del mundo es como una fuerza potente que pretende arrastrar a todos. Así se ve en las escrituras. Como una fuerza que pretende arrastrar a todos. Y Pablo habla de ese sistema como una corriente. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. Miren ese texto. Cómo describe el apóstol Juan a este mundo como una corriente. Y los que hemos tenido alguna experiencia con un río, o que hemos podido bañarnos o ver al río, a un río potente en acción, pues nosotros tenemos que ver que la potencia de la corriente es fuerte, ¿no? Aquí en Colombia hemos podido ver desbordamientos de ríos, avalanchas que arrasan con pueblos enteros. Pueblos enteros que quedaron sumidos en la desgracia porque se desborda el río y la impetuosa corriente se lo lleva. De la misma manera, vivimos en un mundo que procura arrasar con todo, que procura arrastrarnos hacia el pecado, hacia el libertinaje, hacia el relativismo, que procura arrastrar a nuestros jóvenes, nuestros niños, que procura apartarnos de Dios. Recordemos que el mundo utiliza 3 formas para intentar arrastrarnos al pecado. Esto una vez ya lo vimos. ¿Cuáles eran esas formas? ¿Ustedes recuerdan? Dice la Biblia, lo dice Juan en esta misma carta, dice los deseos de la carne, ¿cierto? Es decir, todo lo que la carne pecaminosa pide, ¿cierto? Los deseos de los ojos, es decir, todo lo que codicia nuestro pecaminoso corazón, y la vanagloria de la vida, el vivir una vida en búsqueda de realización personal, apartándose totalmente de Dios, ¿cierto? Vivir solo para nosotros sin Dios. Esas son las seducciones del mundo. El mundo constantemente está mostrándonos esas seducciones, tratando de seducirnos, de apartarnos de la obediencia a Dios, de vivir la fe en Cristo a través de los deseos de la carne, de los deseos de nuestros ojos y de la vanagloria de la vida. Y con esos 3 enfoques, el mundo es una corriente impetuosa que intenta arrasar con todo. Por eso cada vez que nosotros estemos planeando algo para nuestra vida, estemos planeando un cambio en nuestra vida, estemos teniendo un nuevo objetivo en nuestra vida, nosotros deberíamos plantearnos la pregunta: ¿qué es lo que busco con esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cuál es la razón por la que quiero hacer este cambio? ¿Cuál es la razón por la que quiero tomar esta decisión? ¿Es para la gloria de Dios? ¿Es solo por egoísmo? ¿Estoy sacrificando lo que vale verdaderamente por lo que realmente no vale? ¿Cuál es la razón? ¿Lo que estoy planteando es para la gloria de Dios o no? ¿O es simplemente egoísmo? Y cuando vemos la dimensión de lo que es el sistema del mundo y su feroz ataque a la iglesia, tenemos que preguntarnos lo que decíamos cuando hablábamos de Daniel al comienzo. ¿Quién puede hacerle frente a un mundo como ese, ¿no? Recordemos a Daniel, un creyente en medio de un imperio potente, fuerte, en medio de un imperio que imponía su voluntad. Allí estaba ese pequeño creyente que era Daniel. ¿Cómo permanecer el creyente ante un mundo tan fuerte, tan hostil contra la iglesia? ¿Quién puede vencer ese sistema? Juan lo dice claramente en el texto. ¿Quién vence el sistema? Dice la Biblia que el creyente nacido de Dios. Esa es la respuesta concisa de Juan. El creyente nacido de Dios. Consideremos, mis hermanos, que no dice que el vencedor es el que más fuerza tenga o el que más conocimiento bíblico tenga. No dice que es el que sea más elocuente o el que sea mejor defendiéndose en contra de las ideologías del mundo, el que sea mejor en sus convicciones, más firme. No, Juan dice sencillamente que para vencer al mundo, la persona debe haber sido nacida de nuevo. Solo cuando alguien es nacido de nuevo tiene la capacidad de poner la voluntad de Dios por encima de sus preferencias, de sus beneficios, de vivir para la gloria de Dios y no solo para sus intereses personales. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21 dice:
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Miren lo claro que es el Señor. Prácticamente lo que está diciendo es que el valor que tienen las cosas para el hombre lo determina lo que hay en su corazón. Lo que para mí es un tesoro, lo determina lo que hay en mi corazón. El hombre sin Cristo acepta las propuestas de este mundo sin pensarlo, sin meditarlo, sin orar a Dios. Simplemente dicen, a mí me conviene, yo lo acepto. Esto me conviene, yo lo acepto, punto. No importa las consecuencias, no importa lo que haya que dejar, no importa nada. Esto me conviene, lo acepto. El creyente es diferente. El creyente está llamado a meditar en sus decisiones, a sopesarlas a la luz de la palabra de Dios, para que no termine como el pecador conformándose al sistema del mundo. Por eso Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dicen, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Estamos llamados a no conformarnos a este siglo. Estamos llamados como iglesia del Señor a no conformar nuestra vida a este siglo, a los criterios del mundo. Hay un vencido que es el mundo y hay un vencedor que es el creyente nacido de nuevo, que no vende su fe, que no vende su manera de pensar, su vida por las migajas que ofrece el mundo. Solo el creyente nacido de Dios puede mantenerse avanzando aún contra la corriente del mundo. Es difícil mantenerse contra la corriente, pero el creyente no solo se mantiene, él avanza, incluso cuando el mundo está en su contra. Pero no solo el creyente de manera individual, porque podríamos pensar que es solamente el creyente como individuo, pero el texto, si nosotros vamos al texto que acabamos de leer, vemos que Juan nos dice todo aquel, ¿cierto? Todo aquel. Y ese todo aquel nos habla de la iglesia, todos los que hemos nacido de Dios, es decir, la iglesia de Jesucristo, vencemos al mundo. Todos los nacidos de Dios vencemos al mundo. Y hemos dicho que todos los nacidos de Dios conforman un cuerpo, un templo, una familia, que es la iglesia del Señor. La iglesia es la que vence. Y es así, unidos como una comunidad, unidos a nuestra cabeza que es Cristo, que realmente somos fuertes. La iglesia es fuerte cuando está unida entre sí a la cabeza que es Cristo, cuando estamos unidos. Es así, unidos a nuestra cabeza, unidos como hermanos a nuestra cabeza que es Cristo, que podemos hacer frente al sistema de este mundo. Después de la muerte de Cristo en la cruz, imagínense cómo quedó la iglesia, ¿no? Muchos de ellos todavía no entendían qué es lo que había pasado. Muere el Señor, pero ellos todavía no entendían bien lo que había pasado. Empiezan a ser perseguidos, empiezan a estar en una dificultad bastante grande. ¿Cómo ellos sobreviven a esta situación? Miren lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 4. Dice, todos estos perseveraban unánimes en la oración, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y más adelante dice, cuando en Hechos 2, 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Estaban todos unánimes. La iglesia como cuerpo es más que vencedora. Nosotros, la iglesia como un solo cuerpo, somos más que vencedores. Por eso la importancia de que nosotros estemos unidos entre sí y unidos a la cabeza que es Cristo. Aunque el mundo se muestra soberbio como Goliat. Ustedes recuerdan cómo llegó Goliat a pelear contra Israel. Goliat llegó a burlarse de Israel, llegó a humillar a Israel, llegó a desafiar como si él fuera todopoderoso, a alardear de una victoria que no tenía todavía.
Así como Goliat, el mundo se muestra soberbio y alardea de una victoria que no tiene, de una victoria contra la fe, de una victoria contra Dios. Pero la realidad es que el sistema de este mundo está vencido. Él es el vencido. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos los vencedores. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos los que han vencido a este mundo. Es lo que Juan nos está diciendo aquí. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, mis hermanos, que es el cómo, ¿cierto? Sí, entendemos que Juan nos dice que el mundo está vencido. Entendemos que Juan nos está explicando que la iglesia somos los vencedores. Pero la pregunta ahora es ¿cómo? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo la iglesia, este pueblo, este rebaño pequeño, como dice la Biblia, cómo puede la iglesia permanecer firme, victoriosa ante un mundo tan fuerte, tan poderoso, ante un sistema tan grande? Y en la última parte del versículo 4 y el 5 completo, dice el apóstol Juan, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? Dice el Señor a través de Juan. Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta en este último punto es ¿cómo? ¿Cómo puede el creyente vencer el sistema del mundo, ese sistema tan grande? ¿Cómo puede mantenerse firme ante esa corriente impetuosa? ¿Qué es lo que le da la victoria? ¿Qué es lo que lo ancla firme, bien parado, a pesar de la corriente? Pues Juan lo dice claramente. Lo que le da la victoria al creyente frente al sistema del mundo es su fe. Es la fe que Dios le ha dado. Pero a causa de la confusión del mundo que hay hoy en día con esta palabra fe, pues tenemos que aclarar lo que el apóstol está diciendo con esa palabra. Muchos hoy en día leen este texto e imaginan que el enemigo a vencer son los problemas. Y lo que está diciendo aquí Juan, según ellos piensan que eso es así, es que creyendo en la victoria y declarándola por fe, pueden vencer, ¿sí? Pueden vencer los problemas. ¿Sí? Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Entonces ellos dicen, tengo este problema, voy a declarar que todo está bien y se va a acabar este problema. Obviamente ya hemos aprendido que esa no es la interpretación bíblica en un texto como este. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Juan con esto? Cuando dice que la victoria del creyente es su fe. Pues lo bueno es que el mismo apóstol aquí nos aclara el asunto en el versículo 5. Lo que el cristiano cree no tiene nada que ver con positivismo, no tiene nada que ver con metafísica, no tiene que ver con declaraciones de actitud positiva. El apóstol dice que el creyente vence al mundo porque ha puesto su fe en Jesús. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que ha vencido al mundo. Miren la fe que debe tener un creyente. El creyente que vence al mundo no es el que tiene fe en su fe. No, el creyente que vence al mundo es el que ha puesto su fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La fe que vence al mundo es la que descansa en la persona y en la obra de nuestro Redentor Jesucristo. Miren lo diferente que es la Biblia a lo que muchos enseñan acerca de la fe hoy en día. Porque la fe realmente no resuelve problemas de manera mágica, como algunos predican por allí. La fe no está para resolver todos los problemas terrenales del hombre. Más bien, lo que hace la fe es aclararnos la realidad en la que vivimos. Nos ayuda a aclarar las realidades para hacerle frente a las situaciones de manera correcta. Por ejemplo, mis hermanos, cuando tenemos problemas financieros, no necesitamos declarar prosperidad. No, la fe no sirve para declarar prosperidad. No, eso no es lo que la Biblia enseña. No, la fe lo que hace cuando nosotros estamos en esa situación es precisamente enseñarnos principios de mayordomía que nos conducen a arrepentirnos de nuestros pecados y a cambiar nuestra actitud. Y nos lleva a corregir las cosas que estamos haciendo mal en el área financiera, y es eso lo que finalmente resuelve el problema. Miren que la fe no es declarar prosperidad. La fe es aprender principios, y esos principios nos llevan a resolver las situaciones. Uno de los problemas más grandes para el hombre, uno de esos problemas que dice el hombre, este es el peor, es la muerte.
Si hemos escuchado el dicho de muchos es que para todo hay solución menos para la muerte. Pues la fe bíblica no nos libra de la muerte, pero sí nos permite entender la vida en esta tierra como es. Nos permite entender que la vida en esta tierra es temporal y que por gracia de Cristo, a pesar de que esa realidad temporal sea difícil para nosotros de asimilar muchas veces, a pesar de todas las cosas, pues nosotros tenemos la seguridad de estar en Cristo. Entonces nosotros vemos la muerte como, según la Biblia, vemos la muerte como la entrada al cielo. Miren lo diferente, ¿no? Pasar de la realidad temporal a la eternidad con Cristo no es una desgracia para el creyente. Es más bien nuestra meta, es estar con Cristo. Claro, unos se van primero y otros después, pero todos los creyentes disfrutaremos de esa realidad en Cristo. Y esa es la victoria que nos da la fe. Nosotros podemos entender la realidad como la explica el Señor en la palabra, como es. Y entonces podemos ver las situaciones terribles de la vida como parte de la provisión divina. Como parte de la provisión que el Señor usa para llevarnos a su reino. Muchas veces accidentes fatales, enfermedades terminales, incluso atracos donde una persona termina muriendo de manera violenta, situaciones así, podemos verlos como parte de la providencia de Dios para hacer lo que Él quiere, que es llevarnos a su reino. Entonces miren cómo la fe bíblica cambia las cosas, cambia la perspectiva del hombre, ¿no? Cuando Pablo estaba a punto de ser asesinado por su fe y escribe a Timoteo, miren lo que escribe en 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Él está a punto de ser asesinado por su fe. Lo van a matar. ¿Y qué escribe? Escribe quejándose, amargándose por la situación. Miren lo que escribe él. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren con lo que escribe el apóstol Pablo, cuando está a punto de ser asesinado por su fe. Él dice, he acabado la carrera, solo me espera la corona. Y también él dice que cuando está cerca de su muerte, él dice, pues las dos cosas son buenas, ¿no? Si me quedo, si no me matan por mi fe, pues predicaré a Cristo. Pero si me matan, dijo Pablo, pues voy a estar con el Señor. Y si yo no sé qué podría yo escoger, dice el apóstol Pablo. Por eso el mundo fracasa cuando amenaza al creyente de muerte para que niegue su fe. Por eso el mundo fracasa, porque para el creyente morir es ganancia, dijo Pablo. El creyente en esta tierra vence al mundo porque la fe le blinda contra los engaños del mundo. La forma en que piensa el mundo es bien diferente a como piensa un hijo de Dios. Lo que para el mundo es importante, para el creyente no lo es. Y lo que el mundo desprecia, para el creyente es importante. El significado de la vida, del amor, del placer, del gozo, el significado de la libertad, del éxito, de la prosperidad, de las pruebas, del sufrimiento, incluso de la muerte, es muy diferente para el creyente de lo que es para el mundo. Por eso, a pesar de su debilidad en esta tierra, la iglesia que Dios escogió, llamó y justificó, es más que vencedora. El mundo no puede dañar a la iglesia, la palabra de Dios lo dice. La iglesia es vencedora. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, quiero leer en adelante, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice el apóstol. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia es vencedora, a pesar de las realidades que experimenta en medio de este mundo. Miren cómo la visión de lo que es la iglesia es diferente a lo que el mundo pretende. El mundo pretende mostrarse imponente y vencedor, como Goliat. Pero la realidad es que el vencedor fue David, ese pequeño David con su onda. Y hoy en día el mundo se muestra orgulloso, altivo, como diciendo ya acabamos con Dios, con su fe. Pero la realidad es que la iglesia, la pequeña manada que dijo el Señor Jesucristo, es más que vencedora. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Nadie. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En este mundo la iglesia es más que vencedora por su fe en Cristo, el Redentor que nos amó. En este mundo la iglesia vence porque ella tiene su fe puesta en el Señor, en el Salvador. Y eso es lo que le da victoria al creyente. Eso es lo que le dio la victoria a David. Es lo que le dio la victoria a Daniel, ¿recuerdan? A Daniel en medio de toda esa cultura pagana, la fe. Esa fe que Dios nos da, que es un regalo. Es esa fe la que nos mantiene. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nadie. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el peligro, ni la espada. La iglesia es más que vencedora en este mundo porque ha puesto su fe en el Redentor. Así que mis hermanos, concluimos esta enseñanza resumiendo lo que el Señor nos enseña a través del apóstol Juan. El texto que hoy vimos nos habla acerca de la victoria del creyente en 3 sencillos puntos. Nos habla acerca de la guerra que libra el creyente. Nos habla acerca de su posición como vencedor. Primeramente vimos que en esta guerra hay un vencido, que como Juan dice, es el mundo, el sistema político, económico, judicial, militar, religioso, ideológico, que se levanta contra Dios, cuyo príncipe es Satanás. El mundo está vencido, dice el apóstol Juan. Aunque pretenda mostrarse como el vencedor, él es el que está vencido. Lo segundo que vimos es que en esa guerra hay un vencedor, que es la iglesia, la congregación de los nacidos de nuevo. Somos vencedores. Y Juan dice que para vencer ese sistema de este mundo es necesario nacer de nuevo. Solo los nacidos de nuevo podemos vencer a este mundo. Solo cuando alguien ha nacido de nuevo tiene la capacidad de poner la voluntad de Dios por encima de su preferencia, de su beneficio, de vivir para la gloria de Dios y no solo para sus propios intereses. Y lo tercero es el cómo. Sí, hay un vencido que es Satanás. Hay un vencedor que es la iglesia de Cristo. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede el creyente vencer al mundo? Pues vimos que lo que le da la victoria al creyente es su fe. El creyente en esta tierra vence al mundo porque la fe le blinda contra los engaños del mundo, contra los engaños de Satanás. El significado de la vida, el significado del amor, del placer, del gozo, de la libertad, del éxito,
de la prosperidad, pero también de la prueba, del sufrimiento, incluso de la muerte, para un creyente es muy diferente de lo que es para el mundo, por la fe que el Señor nos ha dado. Y por eso el creyente puede caminar firme en medio de este mundo. Por eso el maligno no le toca, dice la Biblia. Por eso, a pesar de su debilidad en esta tierra, la iglesia de Dios, esa iglesia que Dios escogió, como dijo el apóstol Pablo en Romanos, esa iglesia que Dios llamó, que justificó, el mundo no la puede dañar. En Cristo, como iglesia, como miembros de su cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Tenemos la gracia de Dios, tenemos la vida eterna, tenemos la fe. Así que yo les invito, mis hermanos, a que terminemos este tiempo orando a nuestro Dios, pidiéndole que nos ayude en medio de las realidades que vivimos como creyentes. En medio de este mundo hay muchas situaciones de tristeza, de aflicción, de dolor que vivimos. Y en medio de todas esas situaciones, como que nuestra fe flaquea muchas veces. Como que nuestra fe se siente retada, se siente atacada. Y en medio de todo eso, nosotros debemos recordar que es esa fe, que es la obra de Cristo por la que la iglesia ha vencido al mundo. Que Dios está con nosotros en medio de todas las cosas. Que Él nos ha hecho entender la realidad como es. Que no es como la pinta el mundo, es como Dios ha dicho en su palabra. Y que nosotros podemos descansar en Cristo. Que ninguna de las cosas que pasamos en esta tierra nos podrá separar de su amor. Así que yo les invito a que terminemos este tiempo orando al Señor, depositando sobre Él también nuestra carga y permitiendo que por su misericordia y por su bondad Él nos fortalezca, nos guíe, nos anime en medio de todas las circunstancias. Vamos a orar. Amado Señor, queremos agradecerte por este tema precioso que nos has dado hoy acerca de la victoria del creyente, donde tú nos enseñas que hay un enemigo vencido, que es el mundo. Nos enseñas que hay un vencedor, que somos nosotros, tu iglesia, y nos dices el cómo. ¿Cómo somos vencedores? Y la respuesta del apóstol Juan es la fe que tú nos has dado, Señor. La fe que nos has dado a través de tu palabra, el poder entender la vida como tu palabra nos la enseña, el poder entender las realidades que nos rodean de la manera bíblica, entender la vida, la alegría, el gozo, la libertad, entender el sufrimiento, el dolor, la muerte, de una manera bíblica. Eso nos mantiene firme, eso nos ayuda a caminar firme a pesar de los ataques, de las situaciones difíciles, a pesar de las pruebas. Hoy te pedimos, fortalece nuestra fe, Señor. Las circunstancias que vivimos en esta tierra, que muchas veces son dolorosas, de aflicción, Señor, hacen que nuestra fe muchas veces se sienta flaqueada. Oramos a ti, Señor, para que nos fortalezcas. Oramos a ti para que nos sustentes, nos ayudes y que tu gracia preciosa nos mantenga firmes, como mantuviste a Daniel en medio de esa gran Babilonia, como mantuviste a David, como mantuviste a tus siervos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, dependemos de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.